hermano John, discúlpame. Hermana, tiene toda la lista, ¿verdad? Voy a retomar de cómo saber si soy salvo, ¿verdad? Nunca le veo un papel en la mano a usted. Eso, y el lápiz. Eso, va. Y escribe, va. El primer tema de cómo ser salvo, cómo saber si soy salvo fue hay que nacer de nuevo. Ese día fue el 29 de marzo. El segundo tema, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El tercer tema, a veces se acuerdan, los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de ellos? Espero. El cuarto, si guardamos sus mandamientos. El quinto, los que son de la carne. El 6, la hipocresía. El 7, que fue el último, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que también pues es importante. Y vamos a irnos por favor a Lucas capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 8. En el versículo 7, esta porción de la escritura, el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, es Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que sale a predicar al desierto, sale al Jordán. Y de hecho el capítulo 3 en la Biblia dice predicación de Juan el Bautista. Y en el versículo 7 le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínese si uno predicara como predicaba Juan el Bautista usted. Estarían vacías las iglesias. Aunque yo conocí un pastor que decía culebras de víboras, le decía a la gente. Si uno le dijera a la gente como decía Juan, bueno, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, yo te ruego que esta palabra que vamos a escuchar bendiga nuestros corazones. Que no sea esta una disertación más, sino que sea palabra venida del cielo para nuestras vidas. Una palabra que transforma, que cambia, una palabra que tiene vida. Queremos que tu nombre sea honrado y solamente tu nombre. Padre, en esta noche, delante de tu presencia, los que estamos acá, cada uno con diferentes dificultades, diferentes aflicciones, diferentes esperanzas, diferentes adversidades, pero estamos aquí con un solo propósito y es honrar tu nombre. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor. El que busca trabajo, ten misericordia de él. Personas que están batallando con situaciones financieras, ten misericordia, Señor, de ellos también. Gracias por tu presencia real con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted consigue un trabajo y llega a ese trabajo, y de repente se le acerca a alguien y le dice, bienvenido, mi nombre es Juan. Y usted pues ¿verdad? Agradece la bienvenida en el nuevo trabajo. Y esta persona, a medida que comienza a pasar el día, de repente este señor Juan le dice, yo por la gracia de Dios soy cristiano. Entonces usted que llega a ese trabajito, como le dijo yo soy cristiano, entonces usted pues ¿verdad? Le va a poner un ojo a esa persona que le ha dicho que es cristiano. Pero resulta que a la vuelta de unos días ese Juan que le dijo que era cristiano, resulta que cuenta chistes rojos como los cuenta el resto de la gente. Resulta que es un gran malcriado como es el resto de la gente. Resulta que es una persona soberbia como muchos de los que están en el trabajo. Maldice como el resto de la gente, le tira piropos a otras mujeres como el resto de la gente que trabaja ahí. Entonces en un momento determinado usted dice, bueno, ¿cómo es que este dice que es cristiano pero se comporta igual como se comportan los demás? ¿Qué pasa en la vida de esa persona? Yo quisiera hablar en esta noche acerca de la importancia del arrepentimiento genuino.
El tema de la serie es cómo saber si somos salvos. Y al inicio de estos estudios hablamos con claridad que salvación nos referimos a esa redención, a ese pago que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo por nosotros para que usted y yo, por su gracia y por su misericordia, tengamos vida eterna. La redención, la justificación, la santificación que sucede en Jesucristo es gracias a ese pago que Cristo hizo para la justicia de Dios. Y por eso que el Señor hizo, nosotros podemos hoy en día decir que el día que muramos por la gracia del Señor, no por nuestras obras, no porque nosotros somos buenos, ninguna persona va al cielo por ser buena, recuerda esto, eso enseña la Biblia. Nadie va al cielo por ser bueno, nadie va al infierno por ser malo. Al cielo se va por tener a Cristo en el corazón y al infierno se va por rechazarlo. Las personas que tienen a Cristo en el corazón, si fueron malos, se hacen buenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Han nacido de nuevo. Entonces la gloria eterna Cristo la da para todo aquel que ha depositado su fe y confianza en el Señor. La gente de otras religiones, la gente de la religión tradicional en la que nacimos la mayoría de nosotros que estamos aquí. Yo fui católico, yo estudié en un colegio católico. A mí nunca me hablaron de la vida eterna. Los curas ya no hallaban qué hacer conmigo en el colegio por todas las 500 preguntas que yo tenía. Yo preguntaba y preguntaba y preguntaba. Si tú preguntas demasiado, le digo, pues bueno, para eso tienen una boca, va para preguntar. Pero hay situaciones que muchos de ellos ignoran también. La Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo 8. Todas esas porciones de la escritura están ahí para decirnos que si usted confía en el nombre del Señor, si usted cree a la palabra de Dios y cree lo que Él hizo en la cruz, que Él murió, derramó su sangre y murió por usted, si usted lo cree con toda su alma y con todo su corazón, el día que nosotros cerremos los ojos aquí, lo vamos a abrir ante la presencia del Señor. Eso se llama vida eterna. Y por más que le moleste a mucha gente, solo existen dos reinos nada más en este mundo: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, nada más. En el reino de Dios el rey es Dios, en el reino de las tinieblas es Satanás, el diablo. De tal manera que solamente hay dos lugares en la eternidad. Dos lugares. Uno es el cielo que prometió Jesucristo, que dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, muchos lugares, muchas moradas hay. Si me fuere, vendré otra vez, tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, ¿verdad? El Señor te ofrece esto. Y luego el infierno, donde que el mismo Señor Jesucristo dice que fue creado para Satanás, el diablo, y sus ángeles y todos aquellos que se rebelan contra la ley divina. De tal manera que ese es el panorama de la salvación. Ahora, cuando hablo del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento, la Biblia nos dice que Dios destruyó, escuchen, ciudades completas porque no se arrepintieron. Sodoma y Gomorra, léalo, la destruyó Dios con fuego y azufre. ¿Por qué la destruyó? Por su pecado. Dios les dijo: ustedes han pecado, arrepiéntanse, pero no se quisieron arrepentir. Y como no se arrepintieron, la destruyó el Señor. Sodoma, Gomorra, Dios advirtió a las ciudades, la gente no se arrepintió. Nínive era otra ciudad que había cometido pecado, Nínive. Pero ¿qué pasó? Dios manda a Jonás, Jonás predica el evangelio, se arrepiente Nínive y Dios los perdona porque se arrepintieron. La predicación de Juan el Bautista, como lo hemos visto en el versículo que recién leímos, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces quiero hablar del arrepentimiento. Jesucristo en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó, ponga atención, Jesucristo a predicar. ¿Qué es lo que predicaba Jesucristo, iglesia? El arrepentimiento. ¿Por qué había que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se había acercado.
No solamente Juan el Bautista, no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino también el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo, mire usted el mensaje del Nuevo Testamento: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí cerquita en el capítulo 3 versículo 19, una vez más el apóstol Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pablo predicó acerca del arrepentimiento en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento es fundamental en la vida de los cristianos. Es fundamental. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio, fíjate, de mentalidad, de actitud y de conducta. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de actitud. Es un cambio de conducta. Es dar media vuelta de una forma de vida que es contraria a la ley de Dios. Cuando Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, en Juan 3:7 dice que las multitudes venían para ser bautizadas. Pero yo le quiero explicar algo acerca de esto. Mire usted, Lucas 3:7 dice esto. Mire la secuencia de estos versículos. Lucas. Y decía, ¿a quién? Ponga atención a este versículo, iglesia, por favor. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué es lo que pasaba? Que Juan el Bautista comenzó a predicar del arrepentimiento y las multitudes venían. Pero ¿qué es lo que Juan le decía a la gente? Bautícense. Entonces la multitud dijo: vamos a bautizarnos. Porque Juan, a mí se me hace que Juan el Bautista, ese es el profeta enviado por Dios. Ahora, entiéndame esto, por favor. ¿Por qué era tan importante la presencia de Juan el Bautista? Le voy a decir por qué. Porque habían pasado, sí saben, ¿verdad? ¿Cuántos años habían pasado que el pueblo no escuchaba ningún profeta? 400 largos años, desde Malaquías, el Antiguo Testamento, hasta ahora el Evangelio de Mateo. 400 años. Imagínate que usted no ha escuchado a un predicador por 400 años. 400 años, todas las generaciones de esos 400 años. Y profeta, no hay profeta. Y profeta, no hay profeta. Y profeta, no hay. Dios había castigado al pueblo, porque al fin y al cabo le predicaban y hacían lo que se le roncaba a su santa gana. Entonces no había profeta. Y ahora se levanta Juan el Bautista. La gente lo comienza a ver y dice: este es el profeta de Dios. Y comienzan a seguirlo. Las multitudes venían para ser bautizadas. Y Juan vio las multitudes, pero notó algo. Se metían al agua, pero salían del agua igual, así como se habían metido. Entonces dijo: aquí hay algo que no está bien. Porque las multitudes vienen a bautizarse. Es decir, la gente piensa que con echarse el chapuzón ya estuvo. No, mire, si yo fui con Juan el Bautista, yo me metí ahí. Entonces ponga atención. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Pero mire lo que les digo en el siguiente versículo. Ya se metieron al agua, ¿verdad? Qué bueno que se metieron al agua. ¿Sabe qué es lo que necesitan hacer ahora? Que necesitan hacer frutos dignos de ¿qué? Volvemos a la palabrita. Volvemos a la palabrita. Arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de conducta. Ahora bien, cuando Juan les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, ellos dijeron: ¿y cómo se hace eso? Nosotros no sabemos. Juan, explícanos, por favor, porque nosotros queremos, pero tienes que explicarnos. Entonces en el versículo 10 les explica. Mire usted. Y la gente le preguntaba: entonces dinos, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y mire cómo les explica él. Y aquí viene, y ahí va a notar usted el cambio. Versículo 10, por favor, hermana. Mire lo que le dijo:
El que tiene 2 túnicas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ok? Dele una al que no tiene. El que tiene que comer, ¿qué es lo que debe hacer? Esos son frutos de arrepentimiento. Si usted se convierte al evangelio y sigue siendo un egoísta de primera marca, ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay conversión. Usted se echó el chapuzón, usted se metió al río, pero cambio de corazón no hubo. Por eso estoy hablando del arrepentimiento. Y en el versículo que sigue, vinieron también, ponga atención a esto, hermanos, porque vamos a ver 2 tipos de personajes. Publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. Eran personas que, ¿sabe de qué vivían? De robar, bueno, todavía, ¿verdad? De robarle al pueblo, los cobradores de impuestos. Entonces ellos vinieron, y hermanos, nadie quería a los cobradores de impuestos. Nadie, porque ellos se consideraban unos traidores. Porque eran judíos que le habían vendido el alma a los romanos y le estaban cobrando los impuestos a los mismos judíos. Pero ellos vinieron, y lo lindo y lo maravilloso del evangelio es que todos cabemos ahí. Ellos vinieron y preguntaron y dijeron: oye, Juan, ¿y nosotros qué hacemos si nosotros vivimos pues sí, tú sabes, ¿verdad? Y mire lo que les contestó: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué es ese? Un arrepentimiento. Si ustedes quieren verdaderamente seguir a Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados. Ya no tienen que seguir haciendo lo que estaban haciendo. Vienen los cobradores de impuestos, y después de los cobradores de impuestos, mire quién más vino: soldados. Interesante esto. Y le dijeron: bueno, ya le dijiste y a nosotros, hermanos, ¿qué quiere que hagamos nosotros? Mire lo que le dijo en ese versículo: no sean corruptos. O sea que la corrupción no es nueva, hermanos. Eso viene de mire, ¿desde cuándo? Eso le dijo a los soldados. ¿Quién de nosotros confía? Dios mío. Yo estaba en un país que me dijeron que ese país era diferente de otros países, que ahí no pasaba nada, y me pararon unos soldados, y yo bien seguro, ¿verdad? Porque como me dijeron que ese país era diferente de otros países, me pararon los soldados y me dice, bueno, se dio cuenta que yo era turista, y me dice: su pasaporte. Y le dije: no lo tengo en el hotel. Me dijeron que no anduviera con el pasaporte afuera, lo tengo en el hotel. Y me dice: vaya a traerlo. Y le digo: el hotel está a 200 kilómetros de aquí. Y se fue, así nomás. No le cuento lo que quería, porque terminamos haciendo un negocio interesante ahí. Pero en todos lados se cuecen habas, mijo. Es increíble. Y Dios le está diciendo aquí, Juan el Bautista dice: miren, señores, ustedes se van a arrepentir. Ya no hagan más las cosas que estaban acostumbrados a hacer, porque el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, cambio de mentalidad. Los propósitos de la vida cambian. Es un cambio en nuestras emociones y es un cambio en nuestra conducta. Entonces, bueno, en pocas palabras, el arrepentimiento produce cambios en la vida de la persona, en toda situación, mentalidad, actitud y conducta. Si una persona dice que se ha arrepentido, pero no produce ningún cambio, esa persona no ha experimentado un arrepentimiento genuino. Y hermanos, el arrepentimiento genuino es el deseo honesto y sincero, hermano, de no volver a cometer la falta. Ese es el arrepentimiento genuino. Fíjate, lo repito, es el deseo sincero, honesto, de no querer volver a cometer la falta. Entonces, y usted pregunta: ¿y por qué es que ciertas personas caen y caen en lo mismo y caen en lo mismo y caen en lo mismo y caen en lo mismo? Entonces, valdría la pena checar cómo es nuestro arrepentimiento sincero, pues. ¿Me entiendes? Si verdaderamente nos hemos arrepentido de todo corazón. Porque, hermano, mira, hay ciertas, cuando uno está estudiando los primeros pasos en el evangelismo, hay ciertas palabritas que le enseñan a uno que sin esas palabritas no puede haber salvación. La sangre de Cristo,
perdón de los pecados y arrepentimiento es uno de ellos. No es lo mismo decirle al Señor, me arrepiento. La pregunta es, ¿de qué? Me arrepiento de mis pecados. Esa es una cosa. Y la otra es, me arrepiento. ¿De qué? De que me hayan encontrado. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Entonces, valdría la pena checar ese arrepentimiento, si ha sido real, si ha sido genuino. El arrepentimiento genuino requiere de 3 factores. Y yo se lo explico. El primero de ellos es la renuncia del pecado. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces requiere apartarse. Eso, el verdadero arrepentimiento requiere apartarse. De las conferencias de la familia que tuvimos aquí enfrente en estas 6 semanas pasadas, yo escuché a varias personas acá decir cosas como esta: yo tuve que apartarme de algunas amistades. Hermanos, yo les he dicho lo mismo. Cuando yo conocí al Señor, yo tuve que apartarme de unas amistades. ¿Y sabe por qué razón? Porque no todas las amistades son buenas, hombre. No todas las amistades te llevan a un buen propósito. Hay personas, y otra cosa que la vida me enseñó fue esto: a ningún malo le gusta hacer maldad a él solo. Siempre se busca un cuate. Siempre. Si usted se va a emborrachar, usted no quiere ir solo o sola. Vamos, ¿verdad? Y la otra dice, no hombre, mira, si estoy yendo a la iglesia, si el pastor no te va a decir nada, ya comienza, ¿verdad? Entonces, y ustedes dicen que el niño que llorón y la muchacha que lo pellizca, ¿verdad? Y por último te ven usted, ay, vámonos pues, hombre. Entonces, ese tipo de cosas es la que usted tiene que tomar en consideración. Usted no puede seguir en la misma tipo de situaciones. No sé qué maldad, no sé qué pecado, no sé qué cosa la que usted está metido que necesita cambiar esa situación. Tiene que cambiarla, tiene que ser así. Usted tiene su esposa, pero tiene su querida también. Y usted ya se acostumbró a eso, tiene su mujer. Y le voy a decir una cosa, ¿verdad? Y lo voy a decir con los ojos cerrados, porque esto es bien común en estas partes del mundo. Hombres vienen a Canadá y dejan a su esposita en su país con sus niños. Y vienen aquí, y como me dijo un cuate un día, es que la soledad es perra, pastor. Se consiguió una peor es nada, ¿verdad? Y salió la canción ahí, y tú no tienes compromiso, yo no tengo compromiso aquí. Ahí se van a vivir juntos. Bueno, ante los ojos de Dios eso no está bien. Resuelva lo que mismo que le hemos dicho a todo el mundo, resuelva la situación. Y esa es primera cosa del pecado. El arrepentimiento genuino requiere de 3 factores, y el primero es la renuncia del pecado. Las cosas que usted hacía, las cosas que usted estaba acostumbrado que no son buenas. No sé en qué situación usted ha participado. No está bien eso. Usted es parte de la tertulia de ese grupito de personas que se reúnen solamente para hablar, para chismear, para hablar mal de otra gente. No es correcto eso. Usted se reúne con otras personas para tratar de hacerle mal a una persona. No es correcto eso. Usted acostumbra a ser parte de esas situaciones que hay en los trabajos para oponerse en contra de alguien, para que echen a esa persona. No está bien eso. Esa es primera situación, renuncia del pecado. No puede estar encubriendo situaciones usted. Usted está robando, usted no puede hacer eso. Usted no puede robar. Usted está hablando falso testimonio contra otra persona, no lo puede hacer. Usted está especulando acerca de la vida de alguien más, no lo haga. Lo que no quiere que le hagan a usted. Entonces eso es la primera situación, renuncia del pecado. La otra cosa que es más, no más importante, pero bien importante también, es la reconciliación. Y escúcheme esto bien clarito, por favor. Usted no puede estar en paz con Dios si no está en paz con su prójimo. No puede. Pero es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo esa vieja. No sé qué fue lo que le hizo.
ni quiero tampoco. Lo que yo le estoy aquí para decirle es lo que la Biblia dice. Usted no puede estar en paz con Dios si usted tiene un pleito con una persona en esta vida, que lo ofendió, que la dañó, que le robó, que le hizo, que esto, que lo otro, lo que haya sido. Usted no va a encontrar la paz jamás en su interior. Nunca va a encontrar cambio de mentalidad, nunca va a encontrar cambio en sus emociones si usted no perdona y se pone a cuentas con whoever, quien quiera que sea en esta vida y donde quiera que esté en el mundo. A veces, hermano, hay pleitos, y aquí se da mucho eso, pleitos de familia, porque claro, estamos en Canadá y usted tenía una casita por allá, ¿verdad? Que donde vivió su bisabuela, su abuela, su tío, el chucho, toda la gente que vivía por allá. Y ahora resulta que la persona que murió se la dejó a usted. Pero como había una tía que está viviendo ahí, la tía vive ahí desde hace 45 años. Hoy la tía se ha adueñado y como usted le quiere vender el pedacito y ahora está en pleito y no se hablan. Y usted dice, pues es que estoy enojada con mi tía, no nos hablamos. No se hablan. Y aquí usted puede levantar las manos para adorar a Dios. No puede estar en paz con Dios si está en pleito con su hermana, con su tía, con su abuelo, con quien quiera que sea. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que hago? No, yo no le estoy diciendo que se la regalen ni cosas. Yo no estoy diciendo eso. Si usted va a pelear, pelee cristianamente por eso. Usted no puede estar en pleito con nadie. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es posible estar bien. Por tanto, dice, trae tu ofrenda al altar, déjala ahí y ve y ponte, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es delicado, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque una de las cosas grandes que tenemos los humanos es el orgullo. Es el orgullo. Hay personas que ofenden y ofenden y ofenden y les cuesta pedir perdón, hermano, porque jamás en su vida han pedido perdón. Eso se llama orgullo. Es que no tengo por qué pedir perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted ofendió a una persona, ¿por qué no? Ese es el orgullo. Entonces, la reconciliación con quien quiera que sea, tiene que ponerse a cuenta. Ahora fíjate, la otra cuestión es, la Biblia dice en cuanto dependa de vosotros, porque hay que entender que hay gente que es malcriada. Hay personas que son malcriadas y no se puede, hay gente con la que no se puede razonar en esta vida, eso está claro, ¿ok? En otras partes les dicen locos, yo entiendo. Pero hay gente con la que no se puede razonar. No se puede. Mire, usted no puede razonar con una persona que cree que tiene la razón toda la santa vida. No se puede. Imposible. No, porque usted no puede decir nada porque usted está equivocado. Todo el mundo está equivocado, menos usted. No se puede. Con esa persona hay que estar en paz. Y algunas veces la mejor manera de estar en paz, ¿sabe cómo se llama? Distancia. Y esa distancia, mientras más kilómetros haya de por medio, mejor todavía, mijo. Porque es así. Pero este corazón que está aquí, debe ser libre. Libre de resentimiento, debe ser libre de rencor. Debe ser libre de todo mal. Y si hay alguna persona que le hace mala cara a usted, vaya con esa personita y póngase a cuenta. Hermanito lindo, ¿qué le debo yo a usted? Perdóneme, si lo he ofendido, discúlpeme. ¿Verdad que? Pero este corazón debe estar libre de todo mal. Le hayan hecho lo que le hayan robado lo que le hayan robado, hayan hablado de usted lo que hayan hablado. Tiene que estar libre. Esa es la segunda cosa. Ahora, la tercera, tan importante como las dos anteriores, es la restitución del pecado. ¿Qué significa eso? Cuando Jesucristo llegó a la casa de Zaqueo, el chaparro, llegó a la casa y dijo: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Sabe qué dijo Zaqueo? Voy a devolver todas las cosas. En Lucas, capítulo 19, versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso se llama restitución. Y si en algo he ofendido a alguna persona, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso se llama restitución. ¿Qué significa eso?
Hermanos, significa, si usted se robó algo, regréselo. Y si lo que se robó fue un marido, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque yo ahí la verdad no sé cómo funciona la cosa. Ok, porque uno, no, yo ahí estaba tirado, digo, mire todo ahí, nomás me lo traje yo. Y como hay desesperación en la fila, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Digo esto, hermanos, por una sencilla razón. Hay situaciones en la vida que son irreversibles. Ok, lastimosamente es así. Usted dejó a alguien por allá, prometió que iba a regresar, ya no regresó, pasaron los años, usted se enredó, la otra persona se enredó también allá. Ahora resulta que allá ya los hijos que usted dejó tienen un padrastro, ¿verdad? Aquí usted, como le hacían falta hijos, entonces hizo otros aquí para que no le hicieran tanta falta. Total, es un relajo, un desorden en la vida como usted no tiene una idea. ¿Qué es lo que hay que hacer? La remisión, la restitución de las cosas. Ok, restitución. ¿Cómo así, pastor? Usted tiene hijos, responda como hombre y como cristiano. No es de fe ni de buen cristianismo dejar hijos abandonados. No es de un creyente. Usted tiene que responder. Pastor, yo quise, yo intenté, pero la señora dice que no quiere verme ni en pintura. Tiene razón de no querer verlo por lo que usted le hizo. ¿Ok? Pero por lo menos usted ha intentado. Eso se llama restitución. ¿Ok? No dejar a hijos abandonados, dejar situaciones tiradas, dejar cosas por allá sin resolver situaciones. Y hay cosas que son difíciles, hermano. Hay cosas que son terribles. Yo conocí una persona que vino de otro país acá. ¿Y sabe con qué dinero se vino? Con un dinero que robó. Y aquí la estaba esperando el evangelio a esta persona. Vino a la iglesia, conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Desafortunadamente no fue aceptada la persona y tuvo que volver a su país. Y me dice, pastor, ¿y qué hago? En primer lugar, váyase para otro estado, le dije, ¿verdad? Porque la andaban buscando. Pero una cosa sí, le digo, si usted quiere hacer de acuerdo a la fe, la restitución tiene que ver con hablarle a la persona a quien usted ofendió con esa platita y devolver lo que no es suyo. Yo le garantizo que desde el momento preciso que usted ponga eso en su corazón, de hacer las cosas como Dios manda, Dios le va a comenzar a prosperar de tal manera que usted salga adelante. Porque Dios honra a los que le honran. Pero si usted quiere ir a esconderse por allá en una cueva para que nadie lo vea y ver quién se vuelve a descuidar para regresar acá, ay, mi hijo lindo, ahí mi hijo, entréguele su vida a Cristo mejor. Eso, ahí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con esas tres cosas que he mencionado: la renuncia del pecado, la reconciliación y la restitución del pecado. A través de toda la Biblia vemos el mismo ciclo: la maldad del hombre, Dios manda a un profeta y una exhortación para el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con la confesión. La confesión tiene que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a admitir. Por eso yo siempre he dicho, una de las cosas más importantes en la vida cristiana, ¿sabe cuál es? El espejo espiritual. El espejo espiritual. No hay cosa más terrible que una persona que no admita cuáles son sus faltas. Que no la admita. Es que usted es bien enojado. Mentira. Es que tú sos bien celoso. ¿Quién dice? ¿De quién es ese caballo, verdad? ¿De quién es ese reloj? Porque mire, hermano, a nadie le gusta que le digan sus faltas. Pero el reloj espiritual es buenísimo porque nos enseña lo que verdaderamente somos. Y especialmente con Dios. Señor, yo tengo este problema serio, ayúdame por favor. Porque la confesión comienza con eso. Si usted lo que quiere es evadir la responsabilidad, si usted lo que quiere es no aceptar que tiene ese problema, si usted no acepta que tiene el problema, ¿cómo lo puede confesar usted? Para poder confesar un pecado, primera cosa que necesita usted es reconocer que tiene ese problema. Y eso sucede en el aspecto, en el área de consejería a todos los niveles. Usted busca consejería, ¿qué le decimos todos los consejeros?
Nosotros somos como el doctor. Usted me dice qué es lo que le duele y yo le voy a decir qué es lo que tiene. Pero si usted me engaña, lo que yo le diga no va a funcionar. Si están evadiendo situaciones y diciendo cosas porque no son verdaderamente como son, entonces no le va a ayudar. Tiene que entender y reconocer cuál es su problema, cuál es su dificultad. Usted es muy desconfiado, usted es muy tacaño, usted es muy soberbio. Son cosas que tiene que entenderlas y confesarlas delante del Señor. El arrepentimiento comienza con una confesión. Por eso es que a la hora de hacer una invitación para recibir a Cristo, le decimos, tenemos consejeros que están aquí a los lados, que están dispuestos a ayudarle a usted a tener una oración con el Señor. En esa oración, ¿qué es lo que hace? Uno confiesa sus faltas delante de Dios, confiesa sus pecados delante del Señor. Entonces todo comienza con la confesión. Ahora, quiero hablarle de dos, con esto terminamos, de dos ejemplos de confesión y arrepentimiento. La primera historia usted la conoce, es el rey David. El rey David un día se levantó y cuando los reyes salen a la guerra, pero él se quedó en su casa y la Biblia dice que estaba en su terrado cuando vio una mujer que se estaba bañando. Se llamaba Betsabé. Betsabé era una mujer casada. Betsabé estaba casada con Urías Eteo, que era uno de los guerreros del ejército del rey. Pero David la vio, la codició y la mandó a traer. Claro, la mujer no se podía negar, era el rey. La mujer fue, el rey se acostó con ella y resulta que la mujer salió embarazada. Sale embarazada la mujer y entonces el primer problema que comienza con una persona que conoce a Dios es con Dios. Y la primera actitud por naturaleza de parte del hombre es tratar de cubrir el pecado. Entonces David dijo, he pecado, pero no lo confesó. Por eso dije al principio, no es lo mismo un arrepentimiento genuino de decir, me arrepiento de lo que hice, que decir, híjole hermano, me encontraron con las manos en la masa. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Como dijo René aquí el domingo en la noche. Me encontraron con las manos en la masa, dijo. Entonces David dice, voy a resolver este problema. Voy a mandar al marido de esta mujer al frente de la batalla para que lo maten. Así lo matan a él, la mujer esta sin duda debe estar muy guapa la mujer. Esta mujer se queda viuda y como viuda pues entonces véngase con chupapa. Manda a Urías al frente de la batalla y precisamente pues pasa lo que tenía que pasar. Matan al hombre. Entonces David dice, ahora ya soy libre de tomar a esta mujer. Al contrario, voy a parecer un héroe delante del pueblo cuando digan, mire, esta mujer se quedó sola y el rey la tomó como esposa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rey el que tenemos nosotros! Pero ¿quién puede engañar a Dios, mis queridos amados? Dios estaba viendo desde los cielos. Y como siempre, pecado, profeta. Por eso es que mucha gente le cae mal el pastor, porque le dice sus verdades. Y hay gente que no le gusta escuchar sus verdades. No le gusta. Y mientras más amigo quiere ser usted el pastor, más directo le voy a decir sus verdades en su cara. ¿Ok? Porque así es la cosa. Entonces le mandó al profeta Natán. Le dijo, mira, anda a darle una visitadita al rey, porque hay una cuentecita que tenemos pendiente que la está evadiendo el rey. Y viene pues a Natán y habla con David y le dice, mira, fíjate que te quiero contar una historia. Había un hombre que tenía muchos corderitos y había uno que tenía apenas uno, todo desnutrido y todo calavérico, man. Y este que tenía un montón de corderos recibe una visita. Y en lugar de matar uno del montonazo de corderos que tenía, adivina qué hizo, fue a matar al único que tenía el otro. No me digas, dijo el rey, ese hombre tiene que pagar. Y le dijo el profeta, ese hombre eres tú. Y entonces no es lo mismo arrepentirse usted solito que arrepentirse porque lo encontraron con los pantalones abajo, mijo. Que arrepentirse porque lo encontraron con la cosa robada en la mano. Me imagino yo a Eva cuando fue a ver a Adán y le dijo, ¿qué estás escondiendo, Evita? Nada. ¿Y qué tenés allá? No, nada. La gran piña que tenía la señora, la gran manzanota que estaba volando la señora. Una cosa es arrepentirse uno
Y otra cosa es que Dios te encuentre y siempre hay un tiempo. Hermano, cuando David reconoció que había fallado delante de su Dios, pagó las consecuencias. Porque el niño que iba a nacer, que supuestamente ya venía un príncipe, ¿verdad?, murió. El rey le pegó un gran agüite, se enfermó, no comió, no le trajeron música, estuvo. Y luego tenemos el famoso Salmo 51, que lo lee usted en su casa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti he pecado. Tenemos ese Salmo que es el Salmo de confesión. Sí, pero Salmo de confesión de que te encontraron con las manos en la masa, mijo. No fue que le nació a usted, que usted vino y dije, mire, yo la estoy regando, hombre. Yo quiero cambiar esto. Ese es un ejemplo de confesión y arrepentimiento. Pero luego tenemos el otro, que es también bien conocido, el del pródigo. El pródigo que se fue, malgastó el dinero de su papá, se lo echó a perder todo, se fue con prostitutas, hizo todo lo que tenía que hacer el hombre, viviendo perdidamente, hasta que le fue mal, hasta que tocó fondo, hasta que tuvo que apacentar cerdos, hasta que fue, y hay una palabra fea ahí, mano, pero que a veces Dios tiene que llevarte hasta ahí para que entiendas. Dice que llegó a vivir de arrimado, dice. Y luego dice la misma la porción de la escritura, y dice que nadie le daba, tuvo hambre y nadie le daba. Entonces ahí tenemos esa reflexión. El pródigo, cuando se ve tocando fondo, reflexiona y dice, he pecado. Y esto es una cosa linda. En primer lugar, contra el cielo y contra su papá. Y en esa reflexión, dice el pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no quiero ser tu hijo. Haceme como uno de tus trabajadores, pero recibime, por favor. Y de eso fue lo que hizo. Ese es un arrepentimiento cuando usted toca fondo. Ahí no fue que lo encontraron y que el papá lo encontró todo vomitado allá en un cuarto con dos prostitutas. No, el hombre reaccionó, reflexionó, volvió en sí, se arrepintió y entonces vuelve en paz con el Señor. Hay un versículo que describe mucho lo que es el arrepentimiento y es un versículo conocido. Se lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo vea. Es segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Algunos se lo saben hasta de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y ahí viene la palabra arrepentimiento, y se convirtieren de sus malos caminos, hasta entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es importante arrepentirse genuinamente de nuestras faltas para que podamos tener la salvación. Si usted se está gozando en lo que usted hace, sabiendo que está mal, si usted está disfrutando lo que usted, sabiendo que está mal, usted necesita arrepentirse antes que Dios le vaya a mandar al profeta Natán, ¿ok? Y sea demasiado tarde. El arrepentimiento es importante. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo voy a escuchar tu oración. Entonces yo voy a escuchar tu plegaria. Entonces yo voy a escuchar los deseos de tu corazón cuando tú te hayas arrepentido y te hayas convertido de tus malos pasos. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre querido, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras maldades nos alcanzaste un día. Gracias por las personas que pusiste a nuestro alrededor, que fueron pacientes, invitándonos, trayéndonos a tu casa, para que escucháramos este mensaje, que es un mensaje del cielo. Es un mensaje de redención, de salvación, de perdón, de restauración. Tu palabra dice que hemos estado apartados de ti,
pero que enviaste a tu Hijo para reconciliar al mundo contigo. Señor, en este día, delante de ti confesamos nuestras faltas. Delante de ti te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos que ese arrepentimiento sea real, que sea genuino. Queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos honrar tu nombre. Ahora te pido por aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión pública de fe, que nunca antes han hecho una oración invitando a Jesucristo a venir y ser parte de su vida. Esta es una maravilla del Evangelio. Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere perdonar sus pecados, Dios quiere salvarle. Y en esta noche nosotros queremos orar con usted. Queremos decirle cómo a través de la oración usted puede tener una relación personal con Dios, porque Dios está vivo. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero lo quisiera hacer en esta noche, yo le invito donde está para que levante su mano y nos permita orar por usted y con usted mientras todos oramos. ¿Hay alguna persona que nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, pero quiere hacerlo hoy? Yo le invito, venga a los pies de Cristo Jesús y déjenos orar por usted y con usted. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios le quiere salvar. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Usted le puede decir al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón, a ser parte de mi vida, Señor. Reconozco lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu muerte, gracias por derramar tu sangre y por resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. En este día te invito a ser parte de mi vida y de mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y el conocimiento de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por el amor tan grande con el que nos has amado. Gracias por ser nuestra ayuda en el momento de necesidad. Gracias, Señor, porque has sacado nuestros pies del lodo cenagoso y los has puesto sobre roca firme. Porque eres nuestro alto refugio, nuestra roca fuerte. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres nuestro ayudador. Tú eres, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Este viernes hay casas de oración. Y bueno, los jóvenes adultos también a las 7:30 aquí en la iglesia. El domingo invite a una persona a venir a la casa del Señor. Bendiciones.